Que el Señor bendiga a todos los hermanos que estamos presentes y a todos los amigos que van a visualizar este video. Somos la Iglesia Restauración de Vida de la Misión Cuadrangular y vamos a tener una enseñanza maravillosa que es por qué Dios es paciente para enviar sus juicios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu misericordia, mi Señor, por tu amor, tu gracia, Señor, tu poder, tu justicia, tu fidelidad que es para siempre, Padre. Aquí estamos reconociendo que tú eres papá nuestro, mi papito querido. Te amamos, te bendecimos y queremos serte fieles, Padre. Que cualquier ira que nazca en nuestros corazones, Señor, cuando algo no salga bien, Padre, salga todo enojo, toda amargura de nuestras vidas, Padre. Y que nos mantengamos, Padre, fieles a ti en todo instante, Padre. Que el gozo del Señor, sea siempre nuestra fuerza, Padre, y que en cualquier ataque del enemigo no nos dejemos dominar de la ira, del enojo, Señor, del desánimo, Padre, que se largue toda esa influencia de mal en el nombre de Jesús y que la paz y el gozo de la salvación sea sobre nuestras vidas, que es lo más importante, Señor, ser felices, Padre, en medio de la aflicción y en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la abundancia, en medio de la escasez. Señor, permítenos ser felices, Padre, porque esa es la fuerza nuestra, Padre mío. Gracias te damos en este día, Padre. En el nombre de Jesús, limpiamos esta habitación, limpiamos estos aires, fuera toda iniquidad de este lugar, fuera toda potestad del diablo, se largue de aquí en el nombre de Jesús. Todo estorbo te largues en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni suerte en este ministerio. Espíritu de amargura, espíritu de ira, lárgate de nuestros corazones y de nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque queremos ser gente de gozo, de paz, de alegría, de paciencia en medio de toda adversidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendícenos, usa nuestros labios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la enseñanza de hoy está en Salmos capítulo 103, 8 y 9, versículo 8 y 9, y dice así. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Entonces, esa enseñanza, amados hermanos, acerca de esas palabras que están escritas en el Salmo, es cuando una ocasión, amados hermanos, esta palabra la está tomando David del libro de Éxodo, amados hermanos, cuando Dios se le reveló a Moisés. Y Dios, amados hermanos, él mismo se glorifica. Dios mismo, si usted no lo glorifica, hermano, él mismo se glorifica porque él es grande, hermano. Y él empezó a decir, Dios es misericordioso, lento, para darse a revelar a Moisés que él era misericordioso. Y muchas ocasiones que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, Moisés tomaba estas palabras, que las tomó David también cuando Dios iba a destruir al pueblo por un pecado de David, y también en el tiempo de Moisés y en muchas ocasiones con los siervos de Dios, ellos tomaban esta característica que es de Dios, hermano, que Él es misericordioso y lento para la ira en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestra soberbia. Tenemos que tomar esta característica de Dios y orar con esta palabra y decirle, Señor, tú eres lento para la ira, que ves que somos polvos y soberbios y rebeldes. Y ahí, amados hermanos, tocamos a Dios. Esa es una forma sabia de tocar a Dios. Bueno, ese era un pequeño consejo. Vamos ahora sí a entrar a la palabra, hermano. ¿Qué significa que Dios sea lento para la ira? Y trae unos pequeños conceptitos. Dice, en la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero es lento para la ira, lo que significa que da a las personas muchas oportunidades para cambiar su comportamiento. ¿Por qué es importante ser lento para la ira, hermano? ¿Por qué? Cuando nos enojamos, es menos probable que pensemos con claridad y tomemos decisiones racionales. También somos más propensos a actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias. La ira
conlleva muchas más pérdidas que victorias. Por eso Dios deja claro que para Él es importante ser lento para la ira. Y lo último antes de explicar, dice, ¿por qué hay gente mala que vive mucho más que la gente buena? Porque Dios le da oportunidad que se arrepientan de sus maldades. Entonces, esta es la pregunta que siempre nos hacemos los hombres, hermano. Y mucha gente se hace esta pregunta, hermano. Que ¿por qué la gente mala vive más que una persona buena? A veces un niño en un accidente, estaba meditando, muere. A veces un joven que ha sido bueno muere por una enfermedad. O tantas cosas ocurren, amados hermanos. Pero ¿por qué es esto, hermano? Y todo tiene explicación en la Biblia. Todo está escrito, hermano. Todo. Entonces, lo primero que vamos a explicar aquí, antes de dar dos ejemplos nomás que traje del rey Manases y de Nabucodonosor, hermanos, en ellos se cumplió esta palabra que vamos a enseñar, que estamos hablando. Hermanos, dice que Dios es lento para la ira. O sea, la ira de Dios se refiere a su justicia, hermano. Cuando Dios envía su juicio es por amor, hermano. Lo que hace Dios, amados hermanos, es por amor, hermano, para que no se sigan contaminando las descendencias que van naciendo. Por eso los juicios que cayeron en Sodoma y Gomorra, los juicios que han caído es por amor, para que la maldad no se perpetúe para siempre, hermano. Pero en cambio, nosotros cuando nos enojamos, yo no sé si a usted le pasó, por ejemplo, antes que no pude conectarme, hermano, en internet, y no me dejaba, me entró una cosita, pero ya poquito, ya va desapareciendo poco a poco. Es como una ira, como un enojo que sale mal algo. Entonces, esa cosita poquito ya tengo poco, y eso tiene que desaparecer de nosotros totalmente. Sí nos podemos enojar cuando nosotros hagamos las cosas fuera del tiempo, en desorden, pero si nosotros lo hacemos organizadamente, estableciendo los tiempos, los horarios para esta actividad o para cualquier cosa en la vida, y nos pasa estas cosas, amados hermanos, tenemos que tener paciencia porque no fue responsabilidad nuestra. Tenemos que saber que no sea nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, la ira de nosotros trae muchas secuelas y consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos enojado y por ese enojo hemos perdido familia? Hemos causado discordia. Amados hermanos, por esa decisión que tomamos, hemos ganado enemigos de por vida, amados hermanos. Por esa decisión que tomamos nosotros, con ira, con enojo, han habido consecuencias, amados hermanos, han habido secuelas que después nos han dolido, que después nos hemos arrepentido, pero ya es tarde, porque esto es como que alguien esparza un poco de arena por un avión, en un helicóptero, y vaya regando esa arena, eso que nosotros difundimos, ¿quién lo puede ir recogiendo poco a poco, amado hermano? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano. Ya yo poco a poco estoy aprendiendo, miren, mi vejez, ya estoy aprendiendo recién a dejar esto, pero que Dios nos ayude en la juventud a poder ser sabios, hermano, porque hay jóvenes sabios. Yo no sé cuántos vieron esta noticia que mataron a ese joven que predicaba la palabra con unas, mi hijo puso un poquito de lo que él hablaba con una sabiduría, las escrituras, hermano. Este niño que lo mataron, que estaba a favor de Donald Trump, que muchos se reían, se gozaban porque decían murió el perro de Donald Trump. Y esto me hizo ver, hermana Rosita, ¿por qué usted cree que yo oro por Donald Trump? Que a él lo quieren matar. A Donald Trump lo quieren matar. Por eso tenemos que orar por ese hombre, amados hermanos, porque él es el instrumento que Dios está usando. Y como no lo pudieron matar a él, mataron a aquel que no estaba protegido de aquí en la tierra, porque esa gente así tienen que ser protegida también, no solo por Dios, sino por las guardias. Y lo mataron a este joven. Entonces yo ahí me daba cuenta cuando vi que lo mataron a ese joven. Yo dije, ¿cuántos están planificando matar a Donald Trump? Por eso, sin solito, el Espíritu Santo a mí me pone hace tiempo que ore por este hombre, hermano, porque está haciendo obras muy buenas, hermano. Entonces damos gracias a Dios, hermanos, porque la ira tenemos que descubrirla, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Y a veces no es fácil hablar, no es fácil callar la boca, nuestra lengua para la ira cuando nos enojamos, hermano. Pero gracias al Señor esta lengua ya se está domando, hermano.
Gracias a Dios, y le he orado desde mi juventud. Y mi lengua ya a veces me enojo y mejor me callo. Entonces, amados hermanos, porque es importante mejorar hasta la venida de Jesucristo, hermano. Entonces, hay gente a veces que muere, hermano, en un accidente, o que muere, usted se asomó al techo, usted es una sierva de Dios, se descuidó y se asomó por curiosidad, que a mí no me gusta asomarme así nomás cuando hay balas perdidas, no. Pero hay gente que no aguanta y se asoma, o van, se bajan y van, y pasa una bala perdida. Y murió ese hermano, murió esa señora que era amable, buena, bondadosa. ¿Por qué, hermanos, mueren a veces la gente que hace bondad y los malos siguen bien vivos? Porque a los malos, hermanos, Dios es lento porque los juicios que le vienen, hermanos, cuando el hombre muere sin Dios, sin esperanza, hermanos, es horrenda cosa ir a sufrir. Mire, cuando van al infierno, a nosotros nos enseñaron que en el infierno atormentan los demonios, pero no es así, hermano. En el infierno no nos van a atormentar los demonios. Hasta aquí yo no he visto que nos atormenten la palabra los demonios, hermano. En el infierno, la parábola del rico y Lázaro dice que cuando el rico fue echado al infierno, dice que una llama en él se posesiona, una llama que es el tormento, el juicio de Dios mismo sobre cada persona que va al infierno, hermano. Es una llama de fuego donde esa gente se muere de sed, de dolor y de sufrimiento. Lo atormenta a Dios con una llama de fuego, amados hermanos. Entonces, Dios no quiere la muerte de ninguna persona, hermano, que se muera en el infierno, que se vaya al infierno, hermano, y se muera por la eternidad. Eso es lo que Dios más sufre, hermano. Dios sufre. Por eso, yo no sé cuánto de ustedes le están pidiendo a Dios que les dé lengua de sabios, hermano. Y yo me doy cuenta, hermano, que el otro día que Dios está tratando conmigo, hermano. Está usando a veces mi boca para salgan palabras. Siempre han abusado de mí la gente, al menos con los que yo trabajo con unas personas, en esos localcitos que tengo ahí. Y siempre ellos han abusado de mí, hermano, y lo poco de plata que he tenido, yo tengo que invertirlo con un maestro, que ya me llaman que se les dañó esto. Y yo corría a buscar a un maestro. Y amados hermanos, hasta que el Señor ahora recién me está haciendo dar cuenta, hermano, pero mire hasta dónde, de que no tengo yo que hacer esos gastos. Por eso ahora yo estoy diciéndole a cada persona que se le entrega todo perfecta las cosas, así sea viejo, pero perfecto, para que cuando haya algún daño, ellos se encarguen de hacer el arreglo. Y el otro día se fue la luz. Rápido me llamaron a mí, se fue la luz. Como que yo tengo que ver en eso, ellos tienen que... Y me llamó otra persona de ahí mismo, diciéndome, señora Ruth, se fue la luz hace 3 horas. Y yo le digo, pero eso tienen que solucionarlo. Dios me dio palabras rápido. Con la otra persona, yo vi que le salieron palabras rapidito. No hay gastos comunes aquí. Tienen que buscar una persona, tienen que tener una persona para que solucione el asunto. Y el otro también me llamó después, señora. Entonces llámeme a la empresa eléctrica. Y yo estaba haciendo una sesión aquí en la casa, una sesión. Y Dios me dio rapidito aquí en la mente. Que le hable a la persona que estaba haciendo la sesión. Disculpe, yo estoy haciendo una sesión y le paso el número telefónico de la empresa eléctrica, hermano. Y así Dios, amados hermanos, yo veo como Dios. Y a veces yo estoy hablando con personas, recién me estoy dando cuenta de esa experiencia. No sé si habrá pasado, pero recién estoy analizando que Dios a veces toma este pequeño instrumento. El otro día, ayer, yo hablaba con una persona cierto asunto y rápido salió una frase que yo después me quedé... Me estoy quedando así, hermano, de ver cómo Dios está usando mi boca, hermano, para defenderme a mí o para apoyar en la obra de Dios. Así palabras pequeñitas que doy, pero sé que vienen de otro lado porque de mi mente no salían. Yo corría, era rápido para actuar, iba rapidito a solucionar. Y no es así porque la gente abusa, hermano. Y a veces no tenemos dinero ni para dar lo que nos corresponde dar como para la gloria de Dios o para nuestros gastos, hermano. Por invertir en algo que no nos corresponde, hermano. Yo he sufrido todo esto en mi vida, pero nunca es tarde, hermanos, para dejarse usar por Dios. Nunca es tarde, hermano. Y esta experiencia la estoy teniendo recién ahora, hermano. Entonces, entonces ya sabemos por qué hay gente mala que vive mucho más que la gente buena. Y vamos a ver 2 ejemplitos, hermanos, del rey Manasés. Yo no sé si ustedes escucharon del rey Manasés. ¿Quién fue ese rey?
el que partió en dos al profeta Isaías, hermano. El que con un serrucho, ¿cómo habrá sido eso? Lo partió en dos a Isaías y lo mató. Ese rey, amados hermanos, duró en el gobierno de Judá 55 años, hermano. Ese rey, hermanos, era hijo del rey Ezequías. ¿Quién era Ezequías, hermano? Ezequías era un gran hombre de Dios. Ezequías era un gran rey, un gran hombre que hizo reformas grandes, hermano. Y este hombre, amados hermanos, sirvió a Dios. Problemas venían, él rápido iba a buscar a los profetas, rápido se iba al templo a orar y a llorar delante de Dios. Pero, amados hermanos, hay peros en este mundo. Él cometió errores como todos nosotros, hermanos. Pero él cometió un error que maldijo a su familia. A veces nosotros cometemos errores que maldicen a nuestros hijos, a nuestras familias, hermanos. Y él cometió un error, amados hermanos, de que cuando Dios lo había bendecido grandemente, se había estabilizado Judá, amados hermanos, él vinieron a darle las condolencias porque él se había restaurado de una enfermedad y Dios lo había sanado. Y vino el hipócrita mentiroso, mandó un grupo de personas de Babilonia, el rey, pero era con su segunda. Y vinieron a espiar todo lo que tenía él. Y lo que hizo Ezequías, hermanos, que los dejó entrar al templo de Dios a que miren todo el oro, las riquezas que tenían. Cosas que en esta gente se le despertó la codicia. Y Dios le dijo, ¿qué hiciste? Después lo reprendió a través del profeta. Y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué cometiste? ¿Por qué hiciste que entren a mirar las riquezas que yo les he dado? ¿Qué hiciste? Y él pidió perdón. Y el juicio te vendrá, le dijo. Tus hijos serán eunucos en la casa porque creen que Daniel, Sadrán, Mesaya, Abednego fueron eunucos. Ellos fueron eunucos, hermanos, allá en Babilonia. Tus mujeres, y le dijo, pero esto, porque él se arrepintió de corazón y lloró y pidió perdón, porque Dios perdona las iniquidades, pero las secuelas las cosechamos, hermano. Sí o sí, esa es la ley de la Biblia, hermano. Lo que hagamos, Dios nos perdona, pero vienen las secuelas de lo que hicimos. Entonces, amados hermanos, le dijo, no será en tus días, sino en el día de tu hijo, de tus hijos, de tu descendencia. Ahí se cumplirá lo que te he dicho. Y él murió en paz. Ezequías murió en paz porque era bueno, él era un buen hombre, pero con sus errores humanos que tenemos. Y amados hermanos, bueno, uno de los descendientes de su hijo Manasés, amados hermanos, viendo la grandeza que hizo su padre, él era un hijo soberbio, era un hijo déspota, era un hijo que no lo dice netamente la Biblia así, pero por los hechos y por los frutos sabemos que era un muchacho que le llevaba la contra a su padre, porque todo lo que hizo su papá Ezequías, él vino y sacó del templo, amados hermanos, lo que Dios había hecho y puso ídolos ahí. Todo lo que Dios había hecho, y él sembró la idolatría, pasó a su primogénito, a su primer hijo, al primer nieto de Ezequías, se lo ofreció a Moloc, el dios de los moabitas. Se lo ofreció en sacrificio, hermano. Entonces hacía todo lo contrario y el pueblo pecó cuando estuvo él en su gobierno, hacía cosas contrarias a lo que estaba dicho por la palabra de Dios, a lo que los profetas habían dicho, hermanos. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Llegó la ira, la indignación de Dios, amados hermanos. ¿Y qué pasó? Con la indignación de Dios, vino el juicio, amados hermanos, vino el juicio para él. Y vino un rey, creo que eran reyes de Asiria, creo que era esa, Adón y no me acuerdo qué rey fue, y vinieron y lo llevaron esclavo, amados hermanos, a ese lugar, donde había muchos, según la historia, había muchos reyes, ellos dominaban en ese tiempo. Y amados hermanos, vinieron a este hombre y lo tenían encadenado. ¿Cómo lo habrían humillado como bestia, hermano? Pero Dios permite esos sufrimientos para tratar que el hombre se vuelva a Dios, se convierta a Dios, lo busque.
Porque Dios, amados hermanos, que sabe todas las cosas, sabía que este hombre se iba a volver a Dios. Y no es que a la gente que Dios sabe que no se van a volver, no les da la oportunidad. Dios le da la oportunidad a todos. Pero hay otros que la desprecian hasta el fin de sus días, hermanos. Pero este hombre, hermanos, ¿qué hizo? Quizás le dijo a Dios, si tú me restableces al trono, mi Dios, se arrepintió de todo corazón. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrán hecho? ¿Cómo le habrán hecho sufrir, amados hermanos, a él en el cautiverio? Que él se arrepintió y clamó a Dios con todo su corazón. Y la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Jehová. Y él, amados hermanos, fue restablecido al poder, al gobierno. Y en el gobierno, cuando él entró nuevamente como rey, nuevamente lo regresó, porque era el rey elegido por el pueblo. Regresó, dice que él fue al templo, sacó todos los ídolos, hizo lo que más pudo, amados hermanos, pero Dios estaba indignado con él por toda la maldad que había hecho, que el pueblo continuaba pecando, amados hermanos. Pero él se arrepintió hasta el último momento, amados hermanos. Él trató de hacer lo bueno delante de Dios. Él trató de corregir lo más que pudo hasta cuando ya él murió, amados hermanos, pero él se volvió a Dios. Entonces este hombre que gobernó tantos años, amados hermanos, dándole a Dios la oportunidad, hermanos, de que él se convierta. Y así, amados hermanos, vemos, dice los ídolos, causa de su ruina, y quitó los ídolos, causa de su ruina, y restableció el culto a Jehová. Su reinado fue de 55 años, el más largo de los reyes de Judá. Murió alrededor del 539 a.C., dejando su trono a Amón, su hijo, según Segunda de Reyes 21, 17 y 18. ¿Ya? La moraleja de este ejemplo, ¿cuál es, amados hermanos? Dice, Dios le dio muchos años en su gobierno sobre Judá. Hizo lo contrario a su padre porque era soberbio y desobediente a sus padres. Pero Dios le dio la oportunidad de arrepentirse porque Dios sabía que su corazón se ablandaría y así a muchos les da la oportunidad, pero otros la desprecian. Vamos a ver el último ejemplo, amados hermanos, de Nabucodonosor. Yo no sé cuántos han escuchado de este hombre Nabucodonosor, amados hermanos. ¿Quién era Nabucodonosor? Su padre se llamaba Nabopolassar, que era Nabucodonosor I. Estos eran nombres, amados hermanos, que se les ponían nombres para gobernar. Y este Nabucodonosor era número 2. Amados hermanos, este hombre, su papá, ya dije que se llamaba Nabopolassar. Dice, Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia. Miren, hermanos, este hombre, el seguidor de su papá, amados hermanos, que fue el fundador, amados hermanos, Nabopolassar. Este hombre, amados hermanos, fue el que reinó más que todos los demás, amados hermanos, porque después vino su hijo, mataron al uno, entró otro, y así poquito reinaron, pero él reinó 43 años. Y Nabucodonosor era un hombre, pero despiadado, hermano. Era despiadado Nabucodonosor. Yo no sé si se acuerdan cuando Sedequías, el último rey de Judá, ese hombre que hizo, amados hermanos, Sedequías desobediente, entonces se trató de escapar, dejó al pueblo botado y se fue con los del ejército, los principales, lo iban custodiando y lo apresó Nabucodonosor. Cercó toda Jerusalén, lo apresó y cuando lo apresó dijo, ¿quiénes son estos niños hermosos? Eso está en la Biblia. Y ahí paz, amados hermanos, los mataron por atrás y después le sacaron los ojos a este hombre, a Sedequías, porque Dios le hablaba a él a través de Jeremías y él no quiso obedecer la palabra de Dios. A veces Dios habla, hermanos, y nosotros no entendemos que nos está hablando Dios a través de una persona, a través de algún evento, a través de algo. Tenemos que nosotros ser, amados hermanos, tener el entendimiento abierto, hermanos, para saber cuándo Dios nos puede dar una palabra y que la podamos atrapar la palabra, porque Dios le habla a toda la humanidad, pero no todos absorben esa guía de Dios, del Espíritu Santo, amados hermanos.
Por eso seremos especiales si nosotros aprendemos a desarrollar esa guía del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces este hombre, amados hermanos, Nabucodonosor, este hombre se llevó cautivo al pueblo de Judá. ¿Y qué le hizo al pueblo de Judá? Bueno, ya ustedes saben el resto, los hizo eunucos, los crió a esta gente, o sea, hizo que crezcan los jóvenes que fueron y de ahí los puso a gobernar con él. Y este hombre, amados hermanos, pudo contemplar la grandeza de Dios. Pero Dios, amados hermanos, Dios es misericordioso para los buenos y para con los malos. Dios le dio a este hombre dos grandes sueños, hermano. El otro día mi hermana América me dijo, Carmen, he tenido un sueño. Yo le dije, yo no sé qué es eso, que no le di importancia al sueño de mi hermana, yo estaba ocupada. Y me dice, Carmen, soñé que yo estaba vestida de negro. No me acuerdo cómo fue el sueño de que me contó. Pero yo le dije, yo no sé qué es, hermano. No le quise analizar su sueño. Y mi madre murió, en pocos días murió mi madrecita. O sea, que era como una alerta que le estaba diciendo que ya pronto la mamá iba a morir. Y amados hermanos, a veces Dios nos habla a través de sueños. Y yo en cambio orando, Señor, ya mi madrecita, llévatela. Hermanos, y ahí Nabucodonosor, este hombre, ¿qué hizo con los sueños? Dios le mostró que él era grande. Y después le mostró un segundo sueño, que era grande. Y que él estaba Dios lo había puesto sobre todo. Y este hombre en su orgullo pasó un año, hermano, después del segundo sueño, el cual se lo reveló Daniel. Y dice que andaba paseando él era un constructor, hermano, era constructor Nabucodonosor. Él construyó los jardines colgantes allá en Babilonia, que fueron ofrecidos para su esposa, según la historia. Dice que la esposa añoraba donde ella vivía, añoraba esos jardines, porque ella creo que tenía jardines también. Entonces él le construyó una mansión hermosa, hermano, una de las 7 maravillas del mundo. Y dice que él se paseaba, no es esto, dijo él, Babilonia, la que yo he construido, la que yo he hecho con mis manos. Y amados hermanos, dice que no estaba la palabra en su boca. Había pasado ya un año después de todo eso que había acontecido, los sueños y todo. Y dice que él se volvió lo que le había dicho Dios a través de Daniel, que se iba a volver como una bestia salvaje y que iba a comer monte como los pastos, como las bestias, y que su cuerpo iba a ser rociado por el rocío que viene del cielo. Y amados hermanos, después el pelo de él se le creció como de las águilas, como esa escama de las águilas, y sus uñas se le hicieron como bestias. Y así estuvo este hombre, amados hermanos, hasta que pasaron 7 tiempos, como está la profecía. Y él, hermano, dice que él reconoció. Él puso de su parte, hermano, reconoció que el Altísimo gobierna sobre los hombres y le fue ahí devuelto su entendimiento y él volvió a su potencia, hermanos, a ser el gran rey babilónico, hermano, que había estado oculto por 7 años, lo tenían cuidándolo ahí en el campo, amados hermanos. Y este hombre, amados hermanos, murió después de unos 2, 3 años después por las enfermedades que había agarrado ahí en los campos, en estar desnudo, porque los humanos tenemos que no andar desnudos porque nos vienen tantas enfermedades al cuerpo. En cambio, los animales, ellos tienen una piel gruesa, amados hermanos. Y este hombre, amados hermanos, al final, él reconoció que Dios es real, que Dios vive, hermano. Tuvieron que pasar 43 años, amados hermanos, de su gobierno, del gobierno, estoy hablando de edad, del gobierno, amados hermanos, para que él reconozca la grandeza y las misericordias de Dios. Y él se volvió a Dios, él se salvó, hermano. Nabucodonosor se salvó. Y por eso es que Dios le da oportunidad muchas veces a la gente mala, le da más tiempo a veces que la gente buena. A veces un accidente murió, esto murió, pero en cambio el malvado sigue vivo y la gente dice, ¿por qué este viejo malvado sigue vivo? Y otro se ha muerto. Es por esto, hermano, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Como conclusión, para terminar, dice, Dios nos muestra su misericordia y grandeza en dar siempre tiempo para que los hombres recapaciten y se conviertan en seguidores de la justicia de Él. ¿Y a qué nos llama Dios, hermano? A entender el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a alzar nuestras manitos, hermanos, para
agradecerle a Dios por esta enseñanza. Amén, oremos. Padre, en el nombre, alza tus manitos al cielo, hermano, y abre tus manitos. Dile: en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Y reconocemos tu grandeza, tus proezas, tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Te alabamos en este día y reconocemos que somos hombres soberbios, desobedientes, Padre, y que nos enojamos rápidamente, Padre, y que hay amargura muchas veces, Padre. Perdónanos, Señor, y quita esa amargura, porque esa amargura la contagiamos a los demás y eso no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, libéranos, Padre. Libera a los que están escuchando, Señor, los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, Padre. Libera la amargura, la tristeza. Saca, Señor, de nuestras vidas toda carga de aflicción, de amargura. Sácala, Señor. Sácala. Se largue de nuestros cuerpos. Rechazamos, dígale, hermano, rechazo toda amargura, rechazo toda tristeza. Rechazo todo lo que no viene de ti, Señor. Dígale: rechazo toda iniquidad, toda maldad, toda voz del diablo, dígale. Toda soberbia, toda mentira, toda maldad, la rechazo, se largue en el nombre de Jesús. Y que tu buen espíritu sea ministrando, Señor, esta enseñanza, Padre. Que sea de provecho para los que la van a escuchar, Señor. Y no te olvides nuestra casa de oración, donde queremos tener tiempo sin límite, Padre, para adorarte, para engrandecerte, Padre, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Padre. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Alabado.